Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico y comparte para que de esta forma también podamos difundir la palabra de Dios. Chao, que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, vamos a analizar 7 textos bíblicos de la Sagrada Biblia Cantera Iglesias. De la Sagrada Biblia Cantera Iglesias, aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Recordemos, hermanos, que esta Biblia Cantera Iglesias es heredera de la Biblia Bover Cantera. La Biblia Bover Cantera contó con 6 ediciones y en 1975 apareció la primera Biblia Cantera Iglesias y esta corresponde a la tercera edición. Recordemos que esta es una versión crítica sobre los textos hebreo, arameo y griego y es publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos. Entonces, hermanos, vamos a hacer la revisión de 7 textos bíblicos que corresponden al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, San Mateo, capítulo 6, versículo 7, San Mateo, capítulo 16, versículo 18, San Juan, capítulo 1, versículo 42, San Juan, capítulo 2, versículo 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28, y Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Entonces, esos son los textos que vamos a ver de esta hermosa Biblia católica que es la Biblia Cantera Iglesias. La Biblia Cantera Iglesias, hermanos, que vamos a revisar a continuación. Bien, entonces vamos a ver en su interior y vamos a buscar el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Entonces está acá, el libro de Isaías, capítulo 7, y vamos a hacer lectura del versículo 14, que dice de la siguiente forma. A ver, hermanos, déjenme encontrar acá, y dice así: Pues bien, Adonai mismo os dará una señal. He aquí que la doncella concebirá y parirá un hijo, a quien denominará con el nombre de Emmanuel. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a reiterar la lectura. Pues bien, Adonai mismo os dará una señal. He aquí que la doncella concebirá y parirá un hijo, a quien denominará con el nombre de Emmanuel. Aquí están los comentarios a pie de página, capítulo 7, y vamos a buscar del texto 14. Acá está el 14. Dice, pasaje muy debatido. Entonces vamos a hacer lectura. Pasaje muy debatido. Se trata de un signo que es el comienzo de la prosperidad que espera la casa de David. La doncella Ha-Alma puede entenderse como Virgo en griego, aplicado a María en la antigua tradición cristiana, pero también como mujer joven que puede contraer matrimonio o incluso recién casada, entre otras interpretaciones posibles. Hay que destacar la que ve en ella a la mujer del profeta, Rachi y Esdra, o mujer cualquiera embarazada, o mejor aún, la esposa del rey Ahaz, en cuyo caso el hijo Emmanuel, Dios con nosotros, podría ser Ezequías. El signo consistirá en que se le puede dar realmente ese nombre porque la intervención de Dios en favor de la casa de David será en breve cosa manifestada. Esta interpretación no excluye
su comprensión última en sentido mesiánico. Entonces, hermanos, aquí el texto aclara que se pueden realizar varias interpretaciones con relación a este texto bíblico, que puede ser a un hijo del rey Acaz, también puede ser un heredero de Ezequías, del rey Ezequías, o también puede ser, en este caso, y que no lo contradice como aquí aparece en el texto, esta interpretación no excluye su comprensión última en sentido mesiánico. Entonces, en sentido mesiánico es como lo utilizó San Mateo para describir que la Virgen a la cual se refiere el texto bíblico es la Virgen María, y con relación a Emmanuel, que es Dios con nosotros, puede referirse tanto al rey Ezequías como a nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, ahora vamos a hacer lectura del libro de San Mateo, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces, el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 7. Entonces, aquí tenemos el libro de San Mateo, como usted lo puede visualizar, capítulo 6, vamos a hacer lectura del versículo 7, que dice así: Y al rezar, no charléis como hacen los gentiles, pues se creen que gracias a su palabrería se les va a escuchar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Y al rezar, no charléis como hacen los gentiles, pues se creen que gracias a su palabrería se les va a escuchar. Vamos a ver qué dice el comentario del versículo 7. Dice: Jesús no necesitaba exhortar a judíos a no orar como los gentiles. Los gentiles puede equivaler a los demás, los no discípulos de Jesús. Así en San Pablo quizás el arameo subyacente distinguía entre los discípulos de Jesús y el resto de los hombres. Entonces aquí plantea que Jesús no necesitaba exhortar a judíos a no orar como los gentiles, ¿ya? Y dice que los gentiles puede equivaler a los demás, es decir, a las personas que no eran discípulos de Jesús. Interesante interpretación de la Biblia de la Biblia Cantera Iglesias. Ahora vamos a hacer lectura del libro de San Juan, San Mateo 16, 18. San Mateo capítulo 16, versículo 18. San Mateo 16, vamos a buscar aquí el versículo 18 y 19, que dice así: Y yo por mi parte te digo, tú eres Pedro, y sobre esta peña edificaré mi iglesia, y las puertas del Averno no podrán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, como usted se puede dar cuenta, aquí dice: y yo por mi parte te digo que tú eres Pedro, y sobre esta peña edificaré mi iglesia. Recordemos que la palabra peña, hermano, significa piedra o roca. Entonces, estaría dentro de la concordancia del texto bíblico. Y vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Entonces, el comentario dice aquí: Pedro y peña traducen el vocablo arameo kefa, cefas. En griego petra sería equivalente a roca o peñasco. Entonces, en griego petra sería equivalente a roca o peñasco, porque petro significa más bien piedra, guijarro, pero el masculino petros es más apto para nombre de varón, aunque, como tal, inusitado entonces, y así se tradujo al griego. Edificaré la iglesia como una plaza fuerte sobre roca, como ciudad en la cima de un monte. En los textos de Qumran se habla de edificar una comunidad, la de los pertenecientes a la sociedad de salvación, al pueblo de Dios. Mi iglesia. Solo Mateo entre los evangelistas emplea la palabra iglesia.
por primera vez aquí, identificando la comunidad universal de los creyentes en Cristo, mi iglesia. Entonces, si usted se da cuenta, queridos hermanos, acá el texto nos trata de explicar que Jesús fundó su iglesia sobre San Pedro, y que San Pedro corresponde a la roca o a la peña o a la piedra por la cual se fundó la iglesia cristiana. Ahora vamos a avanzar a el libro de San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1, versículo 42. San Juan 1, acá está el 1, versículo 42, que dice de la siguiente forma: y lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, si lo llevó a Jesús, Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas, que se traduce Pedro. Entonces vamos a ver qué es lo que dice el comentario del 1.42, y manda como referencia Mateo 10.2, y el que acabamos de leer, Mateo 16.18, Marcos 3.16 y Lucas 6.14. Porque recordemos, hermanos, que acá dentro del contexto, Jesús cambió el nombre de Simón, lo cambió a Cefas, que significa Pedro o piedra, sobre la cual se fundó la iglesia de Cristo, porque los cambios de nombre, hermanos, eran muy significativos en el tiempo de la Biblia, en los tiempos bíblicos, y sobre todo si lo hace nuestro Señor Jesucristo. Acá vamos a leer San Juan capítulo 2, versículo 4. Entonces el versículo 4 dice así, estaba acá atrás, hermanos. Entonces Boda de Caná, capítulo 2, versículo 4 dice: y Jesús le dijo: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Y Jesús le dijo: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Vamos a ver qué es lo que dice el comentario. Dice así. Dice: ¿qué tengo yo en común contigo? Literalmente, ¿qué para mí y para ti? Con ese giro en plural. Mujer, el empleo de esta palabra, la misma que en el 19:26, no es irrespetuoso. Y tratándose de la madre de Jesús, tiene en Juan cierto tono solemne, no exento de simbolismo. La mujer. Después dice: todavía, mi hora. Ya ha llegado la hora de Jesús, su pasión, glorificación. Mientras tanto, durante su ministerio público, hasta entonces, María queda en un segundo plano en la obra de su Hijo. Entonces, hermanos, acá habla que el milagro que realizó nuestro Señor Jesucristo fue a petición de su madre, aunque aún no había llegado su hora. Y que a partir de ahora en adelante, ya María, hasta el momento de la crucifixión, iba a estar en un segundo plano, en donde le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Y le dice al apóstol Juan: Juan, he ahí tu madre. Y de ese momento nosotros la recibimos como nuestra madre, ya que el apóstol Juan, quien es el discípulo más amado de Jesús, nos representa a cada uno de nosotros. Ahora vamos a hacer lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 28. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, acá está Hechos, versículo 28, que dice de la siguiente forma. Dice así: tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os puso como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió por la sangre de su Hijo. Entonces, tened cuidado de vosotros y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os puso como guardianes para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió por la sangre de su Hijo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces, en el versículo 28, vamos a ver si dice algo con relación al 28. Dice así: los apóstoles tomaron en sus manos los destinos de la iglesia, y luego poco a poco se asociaron algunos colaboradores, preparándolo así a su sucesión y asegurando la constitución jerárquica de la iglesia de Dios, que él adquirió con su sangre de su Hijo. Otra traducción posible es con su propia sangre. Guardianes, del vocablo griego se deriva la palabra obispos. Al estilo del pastor que vigila el rebaño, han de conservarlo incólume y unido para su verdadero pastor, Cristo. Entonces aquí estamos viendo que cuando hablamos de la palabra guardianes, como los explica aquí, corresponde a obispos. Aquí están recién surgiendo los obispos en la iglesia cristiana. Guardianes equivalente a obispos. Ahora vamos a hacer lectura de 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 5, siendo ya el último texto que vamos a ver. 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Versículo 5, que dice así: ¿es que no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer hermana como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Es que no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer hermana como hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Vamos a ver qué es lo que dice con relación al 4. 4 dice... no aparece comentario, sino que aparece una referencia a Lucas 10:8, 1 Corintios 9, 13, 14. A ver, 1 Corintios 9, vamos a leer el 13 y el 14. El 13 dice así: ¿no sabéis que los que ofician en el culto del templo comen de los ingresos del templo y que los sirvientes del altar participan del altar? Así también el Señor ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivieran del Evangelio. Entonces, hermanos, aquí estamos hablando de que las mujeres que acompañaban a los apóstoles, y tal como lo indica aquí el apóstol Pablo, estaban al servicio de las primeras comunidades cristianas y que ellas, como parte de esta comunidad cristiana, tenían que realizar su misión apostólica, no siendo así las esposas, como lo señalan otras traducciones de la Biblia erróneamente. Y con esto, hermanos, terminamos la revisión de la Sagrada Biblia, Cantera Iglesias, con los comentarios de 7 textos bíblicos que conociste aquí en tu canal Coleccionista de Biblias. Bien, hermanos, recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias, para que podamos conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico. Y no solamente el mundo católico, sino que también traducciones que pertenecen a nuestros hermanos separados. Recuerda también, hermano, darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer el contenido de este canal. Si aún no estás suscrito, hazlo para que de esta forma podamos difundir la palabra de Dios en el mundo católico. Y recuerda, hermano, leer la Biblia todos los días por 15 minutos y pídele al Señor que te envíe su Espíritu Santo para leer las Sagradas Escrituras sin soberbia, para leerla obedeciendo a la Santa Iglesia Católica, aplicando en la explicación de las Sagradas Escrituras la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia. Porque tal como aparece en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20, versículo 21, recordemos que nadie puede interpretar las Escrituras de manera privada, sino que tenemos que hacerlo tal como lo enseña la tradición apostólica y el magisterio de la Iglesia, porque tal como aparece en 1 Timoteo 3:15, la Iglesia es el fundamento y el baluarte de la verdad, y es la única que puede interpretar las Sagradas Escrituras. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video si Dios así lo quiere, y que Santa María siempre Virgen ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.